Bueno, la historia de estos dos jóvenes, de esos dos jóvenes, pues se puede decir que eran muchachos en ese tiempo, aunque mi abuelo era un poco más grande que mi abuela Victoria. Ellos tuvieron mucho tiempo juntos, procrearon muchos hijos, bastantes, al grado que pues ahorita pues me pongo a enumerarlos y casi no los termino. Como era maquinista él, pues dejaba mucho tiempo solo a mi abuela. Y la abuela, con esa belleza tan esplendorosa y tantos moscones que había por allá, como uno que tuvo el infortunio de enamorarse de ella y tuvieron relaciones. Supo mi abuelo y la dejó. Ella se fue para Tapachula y él se fue para Coatepec, donde él cimentó otra familia. Se casó y hubo varios hijos que no los conocemos. Nunca nos dijeron que había aquí cerquita de Veracruz parientes de nosotros. El que tuvo la oportunidad fue el tío José, que se llevó a su familia allá con él para que le prestaran dinero, porque son cafeteros y tienen mucho dinero, son descendientes también como nosotros. Cuando se murió mi abuelita, pues, bueno, eso fue más adelante. Cuando se dejaron, y mi abuelo agarró para un lado y mi abuela para otro lado, pues mi abuelo se fue a Salina Cruz, Oaxaca, y mi abuela se fue a Tapachula, Chiapas. Ahí se llevó a unos niños y él se quedó con otros niños. Mi papá se quedó con mi abuela Victoria. A mi papá tenía un caso muy peculiar, Francisco Montes Ortega. Era un incorregible, era un Daniel el travieso. Hacía las cosas más increíbles del mundo. Ella vendía, mi abuelita vendía garnachas y pollo en Tapachula, Chiapas, y comían toda la gente con ella. Se puso a amasar una pequeña fortuna. Pero mi papá era el que le tocaba prender la lumbre, el anafre. Y a él le pusieron el Judas, porque todos los días le echaban lumbre al carbón y todas esas cuestiones, la prendía con ocote o le echaba petróleo. Y se lo ponía el anafre en la cabeza, y para que le entrara aire por la ventanita del anafre, salía corriendo y quemaba cuando se le ponían encima. Ese era Francisco Montes Ortega, y le pusieron el Judas, por eso él amo mucho a Chiapas, Francisco. De eso hablaremos también después. De ahí muere la abuela y recoge mi abuelo Abraham, a Pancho, que eran los más, uno porque era un poquito débil de la cabeza y el otro porque era muy grosero. Nadie los aceptaba y se los llevó a Salina Cruz, Oaxaca. En Salina Cruz, Oaxaca, mi abuelo comienza a trabajar lo que sabía: máquinas, autobuses de carros, autos de combustión interna. Entonces él amasó una fortuna también ahí muy considerable. También se lo dejaron de allá de Coatepec. Los hijos grandes también lo cortaron. Y eso no me quedaba por todos lados. No podía estar sedentario en un lugar. Y ahí se hizo el más famoso de los mecánicos. Ganaba un dineral como no tienen idea. Hizo un arcón como este tamaño grande, lleno de puros billetes. Era un hombre riquísimo. Quizás puede ser el más rico de Salina Cruz, Oaxaca. Y resulta de que cuando cambian los poderes de la Revolución de México, ese dinero pierde su validez y se queda en la pobreza, con tantos niños que tenía y niñas ahí. Y pues... ¿Devaluación? No, se quitó la moneda. Se quitó la moneda y ya no sirvió esa moneda. Y mi abuelo casi se volvió loco, porque pues era todo lo que tenía. No acumuló en oro, acumuló en billetes, porque le gustaba hasta olerlos, porque pues todo ser humano tenía sus virtudes, sus defectos. Entonces se muere él, pero yo creo que se mató porque él comía el tlacuache, un cuarto de tlacuache o la mitad de un tlacuache, un animal muy bonito, armadillo, que se llama en español, en zapoteco es tlacuache, o el idioma de ahí de Oaxaca. Y se lo comió todo y se tomó 4 litros de agua.
Entonces se congestionó y murió. Se enterró en Salina Cruz, Oaxaca, y venía el problema grande. No tenía mujer él. Él abastecía a todos sus hijos, él los cuidaba, los bañaba. Entonces estaban grandecitos, el más grande tenía 10 años, 11 años, iban creciendo, iban más chiquitos, para decirle. La más chiquita era Josefina, que mucho tiempo se conceptuó como hija del muchacho cantinero allá de Tapachula, y el tío Abraham también, que eran los últimos chiquitos. Y ya los otros eran de mi tío, de mi abuelo Prisciliano. Cuando él se murió, comienzan con todos los familiares que tenía en Coatepec, tenía en Tapachula, tenía en el Istmo, en todos los lugares, comenzó a repartir la presidencia ahí de municipal ahí, y que comprobara que eran hijos de Prisciliano, a donarlos, o aquel a recogerlos, el que venía. Venía a recogerlo, los hermanos de él, los primos, lo que dejó él. Comenzaron con Marta, la más grande, una güera, una rubia muy bonita. Siguieron con José, un joven chiquito pero apuesto, muy guapo también. Después siguió Guadalupe. Uno la recogió una señora que se marchó a Europa, a Suiza, y se la llevó. Nunca volvió a saber de ella más. Si dejó descendencia, dejó herencia, no sabemos. La única que sabía eso era mi tío José y mi tía María. En ese tiempo, al que seguía, Abraham, a tía Catalina, la recogieron otras personas. Allá, jálale otra vez de allá. A tía Catalina se la llevaron, a tía Marta, a tía Lupe, un sacerdote pariente de ellos se las llevó, y sí, muchos, no me acuerdo cuáles son. ¿Tú no conoces? Oh. Abraham, Josefina, Marta, Guadalupe, Catalina, Pancho, José, muchos hijos, pero al que no recogieron fue mi papá, porque Francisco Montes era bastante güero pero feo. Él se autonombró Carijaiba. Él pues salió nómada igual que el abuelo y emigró de Salina Cruz, y todos salieron, se perdió esa familia, se quedó el arcón lleno de dinero, las casas que tenía mi abuelo, los camiones que tenía mi abuelo, todo, porque él se murió. Y ¿por qué no lo agarraron? porque no querían nada de ese señor, porque era indio, porque los otros estaban más refinados, porque, bueno, muchas cosas que todavía no me llegan travieso. A la mente. Travieso. Y travieso, sobre todo travieso y feo, y se orinaba en la cama.